Somos la única empresa paraguaya que forma talento bilingüe y lo exporta al mundo. Cualquier persona que esté en territorio americano tiene derecho a un intérprete. Y si vos solicitas un intérprete, posiblemente te atienda un paraguayo. Porque tenemos empleo joven y empleo de calidad. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del qué al cómo. Somos Hugo Roy y Valeria Abreu. Todos tenemos una idea, pero no todos tenemos la valentía de hacerlo realidad. Acá no vamos a contar solamente qué hicieron, sino que vamos a descubrir juntos cómo lo hicieron. Todas nuestras entrevistas, estas conversaciones las vas a encontrar en YouTube y en Spotify. Hoy presentamos a una persona muy especial. Hay personas que no buscan estabilidad, sino sentido. Hay personas que aprenden por impulso, pero hay otras personas que con dolor aprenden a reconstruirse en medio del movimiento. Él es argentino, pero en Paraguay encontró lo que hoy llama su casa, su lugar en el mundo. Su historia está hecho de equipo, de amistades, de silencios, de trabajo y de mucha fe en las personas. Cree en el talento oculto que hay en esta región, en la fuerza de quien necesita una oportunidad para seguir brillando. Hoy lidera una empresa que se llama Epicus. Después nos va a contar de dónde viene el nombre. Una empresa que nació de la incertidumbre y que se transformó en un puente. Es un padre, es compañero, amigo. Y entonces le damos bienvenida al programa del que a como a Pablo Zavala, fundador de Epicus. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá hoy con nosotros y acompañarnos. Sabemos y estamos seguros que vamos a aprender un montón de vos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Vale. Gracias, Hugo. Interesante espacio de aprendizaje. Hola, Cordobés. ¿Cómo? Cordobés. Cordobés. Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto compartir contigo. La verdad que sos, no sé, un deportista, un luchador. Mm. Mojás la camiseta permanentemente. Y queremos empezar, lo siento, más allá del emprendimiento, sino tu historia de vida, de tu infancia, de tu adolescencia, de aquellas personas que marcaron, aquellos hechos que marcaron tu vida en los diferentes espacios de crecimiento, de trabajo, de aprendizaje. ¿Qué puedes compartir en esta historia de tu vida? Bueno, creo que esa es, sobre todo lo que es mi infancia, mi familia y mi entorno, es como el ADN que hoy me representa. Mi colegio, yo vengo de una formación católica, aunque hoy no la profese, tuve muchísimos consejos y tuve muchísimo de valores en mi formación y del cual hoy yo me siento orgulloso en un mundo donde el valor de la honestidad a veces, o el valor de la amistad, o el valor de pensar en el otro, se ha ido perdiendo con el tiempo. Y creo que esas cosas han marcado o han forjado mi personalidad hoy. Bueno, mi infancia, yo soy como se dice, un muchacho de barrio. Hay una canción muy conocida de un cantante cordobés, eh, de un barrio de trabajadores. Vengo de una familia trabajadora, madre docente, mi papá trabajador en una empresa multinacional, pero haciendo trabajos de operario. Eh, y bueno, pero yo ahí básicamente forjé el valor muy simple, el valor del trabajo de mi papá y el valor de la educación de mi mamá. Mi mamá siempre concebía que la educación era la herramienta para poder tener un ascenso social o tener una mejor calidad de vida. Y ella siempre procuró de que yo fuera a un buen colegio. Y nada, yo estuve becado en un colegio, como digo yo, de curas, y ahí encontré mis amigos, que son con los que pasé después luego la adolescencia, son mis amigos actuales. Tengo mis amigos, nos juntamos hace 2 semanas con mis amigos en Tucumán y recordamos muchas cosas. Pudimos ¿Recuerdas juntar. las mismas anécdotas todas las veces que se juntan? Sí, siempre son las mismas anécdotas. Lo que pasa es que queremos hacer un ritual ahora de juntarnos una vez al año. Entonces, ya se habían juntado el año pasado, yo no pude asistir, pero... Y bueno, ellos forjaron también mi personalidad. Es muy raro porque
como buen colegio católico, somos súper competitivos y súper deportistas. Y en el grupo en el que, mi grupo de mis amigos, que somos más o menos 9, los 9 somos profesionales, que no es algo muy común. Y eso también creo que es parte de la formación y de la forma de pensar. Por ahí somos como muy cuadraditos, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Y ahí, digamos, mis amigos me ayudaron mucho y son los que me conocen desde... Mi historia es muy... Yo empecé a trabajar desde muy joven, me pagué mi viaje de estudio trabajando como si fuera en la Expo en Córdoba. Después hice cosas muy locas. Yo repartía, hoy sería un Rappi, un delivery, repartía pizza y con eso me pagué la facultad. Vendí Cementerio Parque en algún momento. Y ahí me acordé del primer emprendimiento. Yo estudié, yo soy licenciado en comunicación social, pero hubo 3 años en los que hice comunicación social e hice cine y televisión en Córdoba, porque me gustaba mucho. Entonces aprendí a sacar fotos y revelaba fotos, sobre todo blanco y negro. Para los que no saben, antes la foto Las fotos antes tenía eran rollo y se revelaba. exactamente era rollo, blanco y negro, una luz roja, y se hacía con unos ácidos que tenían un olor terrible, pero que vos podías jugar con la luz y con la imagen. Y tenías 12, 24 y 36 fotos, no eran ilimitadas, con lo cual tenías que elegir muy bien la foto que sacabas. Entonces, en un momento yo empecé el primer emprendimiento, que es sacaba fotos en sociales. Y después hice un acuerdo con una casa de fotografía. Yo me acuerdo, tenía una moto, entonces yo hacía revelado a domicilio. En realidad yo no revelaba, lo que hacía era, te buscaba el rollo y lo llevaba a revelar y te lo devolvía en 24 o 48 horas. Bueno, eso me permitió pasar. Entonces, podía generar algunos ingresos, mi situación era, podía tomar mis vacaciones, Y eso entonces, era mientras estabas en la facultad. claro, claro, entre cuando yo estaba en la facultad, siempre en la facultad tuve que trabajar. Podía tomar un Fernet. Tomaba, sí, vos sabés que yo empecé a tomar alcohol tarde, como a los 17 años. Los chicos tomaban antes los alcohol, pero a los 17 años recién empecé a tomar alcohol. Porque prefería ir a jugar al básquet. El básquet fue algo que te forja mucho. Recién yo pensaba, digamos, muchas veces la educación forja, pero el deporte tiene, y sobre todo el deporte grupal, tiene un rol demasiado importante, por lo menos en mi vida, y un poco lo que vos comentabas recién, Vale, de construir equipos. A mí me encanta construir equipos. Hoy actualmente juego al básquet, me encanta construir equipos, me encanta construir estrategias, y el básquet es un deporte excesivamente técnico, mental y de alto nivel de estrategias, y donde la estadística no falla. En el básquet la estadística no falla. Si ustedes se fijan, la NBA tiene BI o Business Intelligence, tiene millones de estadísticas y es un deporte que está basado en la estadística. Es muy raro que una persona que tiene un alto nivel de porcentaje en algún lado pifie de ese lugar. Entonces, eso también me ayudó y me forjó. Y el último paso, que fue el tercero, fue la decisión de venir a vivir afuera, que para mí fue muy difícil. Yo nunca imaginé salir de Córdoba. Córdoba es mi vida, era mi lugar en el mundo, eran mis amigos, mi familia, mi entorno, mi club Atlético Talleres. Y un día me ofrecieron Paraguay y no conocía Paraguay, yo solamente conocía Ciudad del Este y me había dado mucho miedo. Nosotros estábamos en las cataratas y habíamos venido a una convención de ventas al Mabú y cruzamos. Y yo nunca me voy a olvidar que nos vinimos a hacer compras a Ciudad del Este y me acuerdo que te ofrecían cuchillos, te ofrecían cosas en el auto mientras vos pasás la frontera. Para nosotros era fuerte en ese momento. Estamos hablando de un Paraguay del 99, 2000, 2001. Y bueno, conocí Paraguay y bueno, con mi señora definimos tomarlo como un proyecto de vida y eso fue como un quiebre muy grande en mi vida y eso me dio una mirada, un cambio, un aprendizaje, algunos, como comentaste recién, algunos golpes que me hicieron crecer y bueno, del cual estoy muy agradecido, ¿no? Pablo, hablaste de la familia, el amor, el trabajo, de la espiritualidad,
la disciplina, el orden y la exigencia. Hablaste de los amigos, los vínculos, la formación. Hablaste también del hecho de emprender desde joven. ¿Cómo eso impacta en tu ser emprendedor? O sea, ¿cuáles son, si puedes repetir, lo fuiste diciendo, pero cuáles son las 4 o 5 características que hoy están presentes en tus emprendimientos? Cuando yo era joven, quería mejorar mi calidad de vida. Y ese era mi motor. Y eso era algo que todo el tiempo estaba buscando qué podía hacer y qué podía mejorar. Porque además tenía la expectativa de crecer y de poder desarrollarme. Y además yo soy una persona muy inquieta. Me gusta aprender. Entonces, eso es como para mí el motor de cualquier emprendedor. Y después ser curioso. ¿Viste cuando sos chico que preguntas por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Te ¿Por qué? preguntas Bueno, todo. bueno. Yo generalmente hoy recibí hoy aprendí conceptos nuevos también. En esta última semana aprendí conceptos nuevos de un mundo de startup o el mundo de los podcasts. Entonces, son conceptos que uno va aprendiendo. A mí me interesa aprender. Entonces, yo siempre voy a buscar el aprendizaje. Creo que eso es un motor de crecimiento, ya sea en el mundo del emprendedor o sea en el mundo de una carrera corporativa. Porque mi historia de vida es distinto al emprendedor tradicional. El emprendedor tradicional generalmente tiene un apoyo o la mayoría tiene un sostén donde puede pifiar. Yo no podía pifiar, no tenía plan B. Entonces tenía que generar mi flujo diario y entonces iba probando cosas y si no le pones foco 100%, nunca termina de nacer el proyecto. Que esa es otra de las cosas que también aprendes. Curiosidad, buscar aprender permanentemente y mejorar la calidad de vida, como tres pilares Y el claves. foco también. Ah, y el foco. Cuando Wow. vos le pones foco, porque en un momento cuando haces las dos cosas en paralela es difícil. Eso nos enseñaron a hacer multitasking, pero yo creo que ahora hay una teoría de que el multitasking no es tan eficiente como nos hicieron creer hace unos 10, 15 años atrás. Foco. Pablo, y vos estabas contando de tu época de facultad que trabajabas revelando fotos. ¿Y qué hiciste después? ¿Dónde empezaste a trabajar después de la facultad o ahí ya empezaste a ser emprendedor? No, ¿O a ver, buscaste trabajo? en realidad yo tenía que buscar trabajo, o sea, tenía que generar flujo. Ujú, El primer trabajo que tuve fue en una feria como la Expo de acá, donde atendía un juego ese que tira las argollitas en el caja de Sí, sí, sí. fósfora. Ustedes que son de mi edad saben de lo que estamos hablando. Entonces, eso para mí fue todo un aprendizaje. Usted es la misma. ¿Mm? No, No. no, no, no me metan en la misma bolsa. Eh, Después eso que revelaba fotos, como lo hacía los sábados a la noche, tenía tiempo. Después O sea, ahí conseguí, ya trabajabas claro, dos trabajos. sí, en realidad la foto era a demanda cuando me llaman, porque es un trabajo, ese sí es freelancer. Sí. Este, Después empecé a hacer repartía pizza. Mientras mis amigos viajaban y mis compañeros de la facultad que me hablaban de la humanidad y de los derechos y se iban a Europa, yo en el verano me quedaba en Córdoba trabajando. Después tuve un paso muy breve vendiendo parcelas de Cementerio Parque, que me sorprendió lo que se vendían. Tuve 3 meses trabajando con ellos. Y después aparece la primera gran oportunidad de una, por medio de la hermana de un amigo que había empezado a trabajar en una empresa que se llamaba CCPI. No tenía nombre, porque no tenía nombre comercial. Después fue personal. Voy a visitar a mi amigo, está la hermana, y me dice, mira, están buscando gente. Bueno, enero era esto. Entonces me presento el currículum, me llaman. La empresa no había, me dice, es SCPI, la empresa no tenía nombre, no sabía ni a qué empresa iba. Me presento, me atiende iba a ser mi jefe y me dice, mira, hay un puesto y hay tres candidatos, pero tengo solamente una posición como pasante. Y empecé a buscar en enero las universidades. Yo estaba en una universidad pública, universidad cerrada, me fui hasta la casa de la que era la decana de mi universidad. Decía, mi desesperación de mi gran oportunidad en pleno enero. Y no estaba, obviamente. Y empecé a buscar hasta que encontré un compañero de cole que me dice, yo tengo una, pero... Y la firma estaba toda arrugada. Entonces la planché
Yo me acuerdo que planché la solicitud de pasantía y la presenté. Mi ex jefa siempre me reclamó eso. Y ahí sí empezó una carrera meteórica en mi vida. ¿Qué, Bien, qué te reclamo? me reclamó que había llevado un papel que estaba todo arrugado. Era una, porque eso te lo daba la universidad nada más. Claro. Pero Yo, igual te agarró como pasante. claro, porque fui el que más se movió. Había un lugar y 3 candidatos que habían aprobado. Entonces, esto fue, empiezo un 5 de febrero del año 96. Y ahí empezó una carrera meteórica. Yo empecé siendo pasante, pero ya a los 6 meses ya tenía gente a cargo. Al año yo estaba como responsable con 100 personas a cargo. A los 2 años era el gerente del sitio, ¿De qué área? del área de atención al cliente. Siempre clientes. Siempre atención al cliente. A ver, y yo siempre cuento lo mismo. Yo a los 25, 26 años yo tenía casi 400 personas a cargo. Wow. Mientras mis amigos todavía seguían saliendo a bailar, yo ya tenía un hijo, o sea, ahí ya había nacido Tommy. eh, Nada, y esa fue como mi primera gran experiencia. Entonces, y siempre tuve como cada 4 años, cada 2 años cambios continuos. Tuve, obviamente, y yo hice carrera de multinacional. Entonces, ahí fue todo un aprendizaje, porque ¿qué me enseñó ahí? Ahí aprendí procesos, ahí aprendí metodología, ahí aprendí a callarme la boca y saber a contestar y a ser políticamente correcto. Bueno, y eso fue para mí una gran escuela, a la cual yo estoy muy agradecido. En el medio aparecieron un montón de oportunidades, hubo gente ahí que marcó mi carrera profesional, pero siempre dentro de la corporación. Eh, Me imagino que también ofertas de otros trabajos. sí, lo que pasa es que yo en ese momento no levantaba la vista donde estaba tan fidelizado y estaba tan feliz con lo que hacía. A ver, mi sueño siempre fue vivir en Europa. Sí, Y yo tuve la posibilidad de conocer Europa gracias al trabajo. Y me fui a trabajar una semana, 10 días a Italia. sí. Eso para mí era, no sé, era tocar el cielo con las manos. O sea, decía, yo no puedo fallarle a esta gente. O sea, yo tenía guardia a fin de año, año nuevo, porque teníamos un servicio 7x24 por 365. Entonces había que ponerle foco a eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa empresa? Yo estuve casi 20 años en esa empresa. Wow. Lo que pasa es que estuve 12 años en Argentina con el pasante y 10 años en Paraguay. O sea, dentro de esa Dentro de ese cambio, grupo. Y en el 2006 aparece la posibilidad de venir a Paraguay. No conocía Paraguay. Pedí conocer Paraguay. Me alojé en el Villa Morra Suite, a quien todavía los conozco. Yo hago relaciones a largo plazo. Todavía conozco a la gente que está en el Villa Morra y cuando me encuentro a los mozos que me atendían, porque son los que me abrieron la puerta de este país, todavía nos saludamos y nos abrazamos porque ustedes no tienen ni idea lo difícil que es Paraguay o desarraigarse y entrar en otro país desde cero. Y eso tiene una carga emocional que nadie te la dice. Y las empresas tienen generalmente esas áreas de location que lo único que te hacen es que te buscan una casa, un colegio y toda la parte emocional te queda dando vuelta. Eso es algo que las compañías, las multis, tienen todavía mucho camino para recorrer. Y ¿y ahí nosotros, viniste solo? no, me vine con mi familia. En realidad vine 3 meses solo. Como Tommy y Cande estaban en colegio, ellos vinieron en julio y ahí pedimos el traslado, que ese fue un gran error mío en no esperar que terminara el año. Ah, ya. Porque ese desarraigo también tuvo sus complicaciones. Pero nos vinimos en familia y vivo en la misma casa de hace 20 años. Y estuviste 10 años en Paraguay. Tuve 10 años trabajando en esta empresa en Paraguay. En la empresa Paraguay. Salgo de esa empresa, me llama un proveedor. En el medio yo ya había empezado a trabajar, a emprender. Pero salir fue un golpe. Sí, pero también es un cierre de etapa y es muy difícil, porque es muy cómodo tener tu car company, es muy cómodo tener tu tarjeta corporativa, es muy cómodo tener tus viajes, es muy cómodo tener tu mes de vacaciones, es muy cómodo tu aguinaldo, es muy cómodo tu bono de fin de año. Es un cierto zona de confort que hace que vos no te muevas, pero yo siempre algo así en paralelo. Por ejemplo, yo mientras trabajaba había empezado a emprender, tenía un grupo de cubanos que les hacía consultoría por medio de una consultora. Entonces viajábamos por el mundo con los cubanos y como les damos capacitación a la mañana la teoría y a la tarde íbamos a las empresas.
Entonces, estaba bien En armado. atención al cliente. En atención al cliente, también hicimos algo de marketing, también hicimos algo de operadores virtuales, todo de telefonía. Entonces yo buscaba los contenidos y después buscábamos las empresas. Porque como ellos no tienen salida al mundo, digamos, esta era una forma de capacitarse en el mundo. Y cuando yo salgo de personal, me llaman de una consultora para que acompañe un proceso para hacer un lanzamiento. Yo había lanzado personal TV acá para lanzar un lanzamiento de televisión en Dominicana en prepago. Así que me fui 3 meses para Dominicana para hacer ese lanzamiento. Y bueno, después estuve en una empresa local acá en el directorio de la industria. En el medio me llama una empresa con la cual habíamos tenido un conflicto, pero se ve que la negociación le gustó, que había sido muy áspero yo de este lado, y ellos me llaman para contratarme, y ahí empieza el nacimiento de Epicus, porque ahí te lo voy a contar. Cuando él me llama, me contrata, yo renuncio a la empresa de acá, yo estoy con los cubanos en España y me toca el día que se levanta que empieza la pandemia. Yo viajo en ese último vuelo A Paraguay a Paraguay, venías. porque yo estaba con los cubanos haciendo consultoría en España, en ese momento. Pero ahí trabajabas para una Trabajaba para una empresa. empresa local acá haciendo directoría y estaba tomando algo de management, ya había tomado la dirección general y aparece que me llama este grupo y me dice, bueno, estoy de Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, me Y te pareció. fuiste a esa empresa. Cierro con ellos, Sí. acuerdo con ellos Ajá. y después de la pandemia no me llamaban. Y no me llamaban. Y yo ya había renunciado. Sí. Bueno, finalmente termino entrando a esa compañía. Entro en pandemia. No podía viajar. Argentina tenía un conflicto porque teníamos un problema serio, porque Argentina estaba era explosivo. Tarifas congeladas, que era el principal ingreso, nosotros teníamos que el recupero de tarifas, sobre todo de empresas públicas o privadas, todo eso estaba congelado, con cuantos ingresos estaban congelados, no podía sacar gente porque había una ley que no te permitía sacar gente y yo no podía viajar. Era un cóctel explosivo. Te lo resumo, un año estuve en la compañía, la primera vez que me terminan desvinculando de esa compañía, eso fue un golpe para mí, porque además fue abrupto. Yo había tenido una reunión un día antes y habíamos acordado una cosa y al día siguiente me llama y me dice, mira, pasó tal cosa, que yo, y pasó tal cosa. En una empresa donde hay un dueño, esas cosas ocurren y algo no le gustó, le pareció que había que hacer el cambio y definió el cambio. Bueno, y ahí empiezan a hacer la empresa Epicus y ahí empezamos a forjar, digamos, empezar a darle más foco porque ahí fue la decisión de, bueno, no voy más al ruedo a trabajar para otro. Claro, ahí Esa ya sí fue una decidiste decisión. no volver a buscar trabajo, digamos, en el mundo corporativo. Dijiste, Exactamente. me quedo, no vuelvo a buscar trabajo. Bueno, ese fue un quiebre también. Pablo, sobre ese momento, habías comentado, uno, la comodidad del salario seguro, del aguinaldo, todo muy tranquilo, muy seguro. Lo otro, el segundo momento, un proyecto empresarial, gerencial, exitoso, viajar, el sueño del pibe, 3, 4 países, clientes internacionales. Pero de repente hay un hecho que te lleva a repensar, a reinventarse. ¿Cómo hacer ese proceso de mirar el futuro luego de ese golpe, de la desvinculación, teniendo tantas certidumbres previamente? Bueno, ahí la primera malla de contención fue la familiar. Y te voy a sumar algo más. En esa desvinculación me agarra justo con mi hija estudiando en Estados Unidos, dando sus primeros pasos. Entonces, me acuerdo que nos sentamos en la mesa, estaba Tomás, estaba acá Emiliano, mi hijo más grande y mi hijo más chico, Julia y yo, y les conté lo que había pasado. Dije, bueno, tenemos que tomar una decisión. Quiero saber si tenemos el apoyo familiar. Necesitamos hacer algunos ajustes para no... Apliqué lo mismo que aplicó mi mamá en su momento. La educación no se tocaba. Entonces, ¿están dispuestos a acompañar? Sí. Bueno, ese sí es
no sé, generó en mí algo que me dio confianza para hacerlo. Y ahí estaba justo en el escritorio y me llega un mensaje de LinkedIn. Me dice, Pablo, soy fulano de tal, me gustaría. Le digo, bueno, decime cuándo. Yo cambié mi LinkedIn. Saqué que no estaba más en esa compañía. Cambié mi LinkedIn. Cambio el LinkedIn, tic, recibo un mensaje a mi inbox. ¿Pero qué pusiste en tu LinkedIn? Cambié ¿Buscando trabajo? No, saqué gerente general de tal empresa, lo saqué. Y dejaste libre. Claro, quedé haciendo consultoría, porque digamos, yo ya tenía algunos clientes, ya venía haciendo Ah, algunas ok. cositas, pero no tenía flujo para sostener el show, digamos, esa es la Claro, realidad. claro. Eh, y ahí empieza y me dice, mira, quiero probar Paraguay, tengo un cliente, es un cliente muy exigente, muy importante, ¿ok? Y era el retail más grande del mundo, que venía a hacer una prueba piloto a Paraguay. ¿Prueba piloto de qué? 150 personas, No, pero ¿de de qué? atención al cliente. De atención al cliente. Atención al cliente, back office, Cyber Monday. ¿Y vos le conocías a la persona que te hablaba por La había LinkedIn visto o una no? sola vez en mi vida. Wow. Yo creo que él sí me conocía mucho más, porque yo creo que él sí pidió referencias en el mercado argentino. A veces uno cree, yo creo que sí. Yo tengo muchos años en la industria eh, y yo creo que él sí tenía más información que la que yo tenía de él. Ya. Ahí hago un acuerdo con una empresa local, lo que me pasó, porque yo no tenía infraestructura. Entonces yo no tenía ni los fondos para hacer la inversión. Porque no tenía la disponibilidad en ese momento. Hay algo que para mí también es clave. Yo nunca gasté más de lo que me ingresó. Y te voy a dar un ejemplo. Yo ganaba $200 cuando repartía pizza. Y con esos $200 me pude comprar mi primera cámara Nikon, que en ese momento salía como $1.200. Se la compré a un amigo a 700 usada, en 12.000 cuotas, pero yo siempre más o menos un 30% siempre ahorré. Que esto es algo que para mí es fundamental para el emprendedor. Es muy fácil gastar, es muy difícil cuando vos tenés que ajustar. Ok. El ahorro. Tener un porcentaje de ahorro Y, de tu flujo permanentemente. y no generar un sobrecosto, una sobreestructura por el qué dirán. A todos nos gusta tener secretaria, maestranza. A ver, Epicus al principio era yo solo. Entonces, como los clientes creían que yo venía de grandes estructuras, le decía, bueno, ya te va a llamar la gente de comercial. Y yo agarraba el mail y le escribía desde comercial. Entonces me decía, y después cuando quería reclamar factura, desde el área de administración les mandaba un mail diciéndole, por favor, claro, @administración claro, epicus.com. exactamente. A ver, yo arranqué, así se O sea, arrancó al no O era, sea, principio. vos eras no el era multitasking. Era, no era multitasking, era Multitasking. múltiples personalidades. claro, era multiempleo. Ahora que está de moda, pluriempleo era pluriempleo. Sí. Ok, Ahora el está de gerente moda. comercial, el Era todo. administrativo. Lo Así que, empezaste lo que entonces. pasa es que todo el mundo. A ver, otra de las cosas que pasa es cuando vos salís de una multi y tenés una trayectoria, hay en Paraguay algo que es un preconcepto, que sos caro. Sos caro. Y ese fue otro de los desafíos que tuve que hacer. Entonces, como yo tenía claro cuál era mi precio por hora, entonces yo más o menos sabía lo que podía pagar, entonces lo manejaba, o lo manejabas por precio o lo manejabas por tiempo. Entonces, ese fue un gran aprendizaje que me enseñó Paraguay. Entonces, yo no podía tener estructuras caras, pero como ellos veían que yo venía de muchas estructuras donde tenía siempre una mega estructura, creían que tenía el mismo, no la tenía. Y hoy no la tengo tampoco. Nosotros somos una empresa, somos una empresa, yo la denomino una low cost, Low cost. porque creemos que la flexibilidad y los cambios tecnológicos van a hacer que vamos a tener que estar muy atentos a lo que se viene. Yo sé lo que sé, pero yo no sé lo que no sé. Y todo el mundo habla de inteligencia artificial y creo que nadie sabe nada de lo que se viene. Porque todos imaginamos algo y todo el mundo me habla de la inteligencia artificial. Seguramente va a reducir muchísimos puestos de trabajo. Pablo, para tener claro, te quedaste sin trabajo, hablaste con la familia, estamos dispuestos a asumir el desafío, ¿me ayudan?
Sí. Sacaste el cargo de gerente general En en LinkedIn. LinkedIn. Recibiste un mensaje, alguien que te plantea, ¿te animás a darnos un servicio? Tengo un cliente asegurado. Eran 150 personas, posiciones más o menos. Sí. Iniciaste Épicos. Sí. Dos preguntas al respecto. La primera es para aclarar, ¿qué hace Epicus? Y la segunda es, ¿cómo hiciste esos primeros pasos vinculados a montar un servicio para satisfacer a un cliente clase mundial? Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Yo te lo voy a resumir. Nosotros hacemos todo lo que el cliente no quiere hacer. Todo lo que mi cliente no quiere hacer, yo te lo hago. Ese es mi resumen. ¿Por qué? Porque en el mundo de la terciarización lo que ha ocurrido en este último tiempo es que los terciarizadores se han hecho más grandes que hasta los mismos clientes. Ha habido un nivel de concentración y eso yo creo que hay una gran oportunidad. Nosotros tenemos una estrategia que le llamamos white level o marca blanca. Nosotros trabajamos para empresas más grandes. Y un poco lo que vos planteabas, como yo venía con una cabeza de calidad, con una cabeza de procesos, nosotros arrancamos con la ISO 9000 desde el momento cero. Okay. Que el cliente, yo no sé si la valora o no, pero nosotros como metodología de trabajo nos ayuda a trabajar de una manera ordenada. Entonces, esa forma de pensar que aprendí durante los 20 años de Corpo, más las otras empresas con las que trabajé, pero básicamente fueron los 22 años de Corpo, me ayudaron mucho a hacer una base sustentable. Este, y la otra pregunta que me hiciste, que me preguntaste, Es cómo. Desde el pedido, ¿cómo hiciste, cómo armaste esa estructura o cómo armaste el negocio? en realidad yo hice lo que hacía ese cliente, yo lo hice del otro lado. Entonces yo lo que hice fue ponerme del lado de él. Vos ya conocías el negocio Conocí el negocio, y conocía la exigencia y conozco clientes. A ver, yo manejé como cliente, hice terciarización. Entonces yo sabía las falencias que había del otro lado. ya, y viste que vos dijiste que te contactó una persona. ¿Cómo fue, cuál fue tu intuición para decir, yo voy a confiar en esto, para tomar esa decisión y decir, esto puede funcionar? Y confiar en una persona que te contacta por LinkedIn, ¿verdad? Bueno, es una empresa grande, una de las Ah, más el que te grandes del contactaba. mundo, sí. Y tuve un tema de intuición. Yo no uso mucho la intuición. La No verdad, usas mucho. no. Mi mujer sí la usa. Mi mujer es más intuitiva. Yo soy más racional. Ella es mucho más intuitiva. Realmente creo que las mujeres tienen ese don que no es fácil. Pero ahí confié. Confié y, a ver, hoy mirándolo en perspectiva es cierto, porque en general vos contratás el trabajo, ellos no estaban acá y era una cuestión de confiar. Ya. Y Pablo, vos explicás que son servicios tercerizados, pero no puedes explicar así en fácil de qué se Dale. trata el negocio, porque realmente Nosotros, no es tan fácil de entender que nos expliques bien qué hacen para que podamos Epicus entender. tiene una especialidad. Ajá. Nosotros somos la única empresa paraguaya radicada en Paraguay que forma talento bilingüe y lo exporta al mundo. Ok. ¿Qué trabajos hacemos? Nosotros tenemos dos líneas de negocio. Una que es súper disruptiva, que yo creo que está muy cerca de lo que es la industria del conocimiento, Ajá. y que el call center o el contact center, como lo conocen, es una herramienta para, que es la línea de interpretación médica financiera, o que básicamente lo que hace es derribar las barreras lingüísticas. En Estados Unidos, por una ley, cualquier persona que esté en territorio americano tiene derecho a un intérprete. Ah, mira. Entonces, si vos vas a un hospital, no tenés el manejo del idioma, tenés derecho a solicitar un intérprete. Y si vos solicitas un intérprete, posiblemente te atienda un paraguayo de Y como Epicus. te llaman desde el hospital y Te te... llama un médico y tenés un médico, el intérprete y el paciente. Wow. Y una llamada a Paraguay en donde el médico le hace las preguntas al paciente Y Sí, responde alguien de Epicus. y eso pasa por el de Epicus, que le traduce al castellano
al Exactamente. Derriba la barrera lingüística. O si vas al Wells Fargo, también pasa lo mismo, no sabes abrir una cuenta, entonces te lo explica. El más simple es la parte financiera, la parte más compleja es la parte médica. Claro, porque puede ser un cáncer, puede ser un problema dermatológico, puede ser un pique. Y tenés que capacitar, me imagino que tenés que capacitar, las Bueno, sí, capacitaciones son una gran parte de tener esa gente, porque si tenés que capacitar en medicina a las Ex- personas también. sí, Exportas sí, 95% de tu facturación es a servicios en el resto del mundo. exactamente. Perdón, vale. No, Sí, ya. sí, sí. Nosotros, a ver, y esto tiene un origen. Cuando yo vine en el 2006, cuando trabajaba para la Multi, mi idea era traerme los call centers de Argentina a Paraguay. Nunca encontré la decisión política para hacerlo. En ese momento el salario mínimo de Paraguay eran $150 y era el momento ideal para poder empezar a formar la gente, porque esta industria es una industria muy formadora. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo hoy, y no solamente el mundo subdesarrollado, sino hasta los mismos Estados Unidos, es el empleo joven. O sea, hoy la facultad ya no te garantiza un buen puesto de trabajo porque hoy te dicen, busca una persona y te ponen 2 años de experiencia. Pero si el pibe acaba de salir, ¿cómo va a tener 2 años de experiencia? Y le pagan como si fuera un junior. Entonces, nosotros somos formadores. Y a la pregunta que vos tenés, sí, mira, nosotros, algunos números para que vos tengas. Nosotros actualmente tenemos una plantilla de 350 personas que hacen este servicio en Argentina, Paraguay y Bolivia. ¿Por qué? Porque no encuentro todo el talento bilingüe en un solo lado y además por una cuestión de diversificación de riesgo y porque además mi cabeza es más global y multicultural. Para hacer eso, nosotros hemos certificado más o menos unos 1.600 intérpretes que han pasado por la compañía en estos 4 años. Y en capacitación calculamos que hemos hecho una inversión casi de 250.000 horas iniciales de capacitación. Porque la capacitación está entre 4 y 6 semanas o 7 semanas, depende del momento que el cliente eso va cambiando y el cliente lo va haciendo. Entonces, esa formación que hacemos tiene un gran impacto. Esa es como nuestra línea de negocio. Y después tenemos una segunda línea de negocio que también es exportable en su mayoría, que es todo lo que es la parte de lo que conoces como la terciarización Ujú. o la atención, que está la atención al cliente, las mesas digitales eh, Pablo, para el mundo. Pablo, me imagino cuando consultabas con alguien, le decía, ¿qué querés? ¿Qué negocio? ¿Cuál es el emprendimiento que estás pensando, Pablo? Y vos le decís, quiero hacer un servicio de intermediación entre el médico que habla inglés y el paciente que habla castellano. Y desde Paraguay, la, ge- la gente te habrá dicho, pero espera un poco, la comunicación en Paraguay es mala, Mm. la energía no funciona, los jóvenes, poquísima gente habla inglés. Los jóvenes duran 3 meses en el trabajo y después se van al proyecto de eso. Te dan miles Mm. de que no se puede, ¿verdad? ¿Cómo hacer para detectar un posible negocio y hacer frente a las 10 consideraciones eh, objetivas y reales, pero que son limitaciones? Lo primero que hicimos, o lo primero que yo hice fue no acepto un no como respuesta. ¿Ok? Entonces, me encontré con muchos no. Con Paraguay es el cementerio de las teorías, en Paraguay no se puede, esos recursos no están en Paraguay, Nadie habla inglés. en Paraguay el inglés es muy malo. Además hay algo que no te dije, es todo lo que hace interpretación es todo home office, con lo cual eso también hace que nosotros podamos democratizar el trabajo, porque nosotros estamos acá en Asunción, pero yo tengo gente en Natalicio Talavera, tengo gente en cualquier ciudad de Paraguay, no tengo una limitación geográfica, entonces eso para mí también tiene un rol impactante. Yo me desarraigué y sé lo que significa desarraigarse. Una persona que tiene que hacer 200 kilómetros para venir a Asunción, para los asuncenos es muy lindo,
pero no para una persona Hay que... gente del interior, Sí, interior trabajando como intérprete sí, en un hospital en Nueva York. sí. Puede estar en Capiatá, Natalicio Talavera, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, en las ciudades que más quieren. Espectacular eso. Y eso otra de las cosas es, y todos seguramente me vas a preguntar, ¿y el Internet? Funciona perfectamente, porque las herramientas cada vez son más eficientes. No hay un problema de Internet. Todo el mundo me pregunta el problema. No, el problema no es de Internet. Cuando hablo con el gobierno, el problema no es de Internet, el problema es de los recursos humanos y la falta de capacitación de la gente. Paraguay podría explotar porque tenemos empleo joven y empleo de calidad. Yo tengo dos preguntas, pero me encanta esto que decís, que del no. ¿Nos puedes contar un no rotundo que te dieron y vos cómo no aceptaste ese no y le diste la vuelta? Lo primero que me dijeron es, cuando empecé a buscar los recursos bilingües, me dijeron que sí, pero después me dijeron no, va a ser difícil porque en realidad no, en esa escala, yo, para que tengas una idea, yo había cotizado como máximo, me acuerdo la cotización, eran 45 personas, 45 personas. personas. Y nosotros llegamos a tener 300 personas en Paraguay bilingües para este servicio. Después tuvimos que abrir por la cantidad por la cantidad de personas O que sea, te había que... dijeron en Paraguay no No vas se a puede. conseguir Entonces, bilingües. ¿cómo terminamos haciendo? Me terminé asociando. Abrí otra empresa para hacer reclutamiento, selección y formación con una socia. Entonces me quedo la operación o la gestión por un lado y o sea, yo me dedico a la terciarización. Yo terciarizo. Ya. Me dedico a, digamos, todo y estoy dispuesto a asociarme a alguien que genere valor. Entonces, ese no me generó esa oportunidad. Y eso también, Pablo, me quedó en la duda cuando contás esto. Y en el momento que vos vas a hacer una contratación de un joven, ¿vos pesas más el conocimiento cognitivo o ves en tu empresa, ven el potencial de la persona y ustedes tienen un proceso? ¿Cuál es la toma de decisión que pesa más en el momento de hacer las contrataciones de las personas dentro de la empresa? Mi foco es ser empresa formadora. Ah, ok. Mi idea es que la gente esté un tiempo con nosotros y que tenga la posibilidad de seguir creciendo. Pero yo ya sé que parte de la inversión que nosotros tenemos que hacer está en la formación de los recursos humanos, porque eso no está acá. Y eso también nos llevó a otros proyectos que estamos con mi socia en la otra sociedad trabajando para trabajar todo lo que es formación, desarrollo de la gente. O sea que le contratan por el potencial de la En persona. realidad, si vos hablas inglés, yo te formo. Pablo, Para un estoy medio confundido. Hay una creencia que dice, para ser competitivo internacionalmente tenés que tener bajos costos. Ahora, por otro lado, si vos querés formar a las personas, tenés que dedicarle tiempo, 250.000 horas de entrenamiento, esos son altos costos. ¿Cómo equilibrar la exigencia, un estándar internacional, con una forma de trabajo muy centrada en la persona, en su formación y sabiendo que va a estar poco tiempo? Bueno, nosotros trabajamos mucho con métricas. Todo lo medimos. Todo lo medimos. Yo tengo una medición de, por ejemplo, ahora me cambiaron el modelo y el modelo nuevo tiene un 7% menos de eficiencia que el modelo viejo. Entonces, yo tengo estas reuniones con mi cliente y hay algo que es muy interesante. Yo El tengo desempeño de la gente está sumamente medido. Sí, todo está medido. Pero además está medido todo el proceso de reclutamiento, selección, ya desde que yo tomo de cada 100 personas, cuántas personas pierdo en capacitación, cuántas pierdo después del mentoring, cuántas pierdo en producción, que es porque es el core de nuestro negocio. Y a dónde y cuáles son los planes de acción que tenemos que hacer todo el tiempo. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos trabajando en medir, mejorar, medir, mejorar, medir y mejorar. Entonces, y ahí en el medio hacemos planes de acción continuamente. ¿Me puedes explicar la diferencia entre medir y mejorar, medir y castigar? No, a ver, nosotros, vuelvo a decir, nosotros somos formadores. Entonces, nosotros te damos la oportunidad para que vos tengas un proceso. A ver, nosotros tenemos un proceso, si querés llamarte, de llamados de atención y de mejoras. Y hay procesos de, nos llamamos retraining. A nosotros nos conviene que vos te formes. Nosotros no tenemos cero conflictividad laboral. El que se va porque o está cansado, porque se estresó, porque emocionalmente es un, es un servicio complejo.
Y nosotros en Paraguay tenemos algo que creo que somos los únicos. Nosotros tenemos un programa con una coach, que es un programa de salud mental para que nuestra gente tenga un descargo de ese tipo de situaciones complejas. Y lo otro que le agrego a tu pregunta, todo esto parecen costos, pero en realidad son inversiones puestas en el lugar justo. Porque eso, si nosotros, seguramente para muchos empresarios locales, pensar en un programa de salud mental es un costo. Para muchos empresarios, pensar en un programa de capacitación es un costo. Pues nosotros estamos viendo es cómo eficientizar esos costos, cómo mejorar esos costos, pero en realidad lo tomo como una inversión para que mejore la calidad de esa persona dentro de la organización. Y después el tercer punto es nosotros tenemos una estructura súper liviana. Tenemos que ser sí o sí una low cost. Yo no puedo tener una estructura más grande que mi cliente, porque ese va a ser el principal error que yo voy a cometer. Y es el principal error que yo estoy viendo en la industria, que los terciarizadores son más grandes que sus clientes y tienen estructuras más grandes que sus clientes. Entonces decís, si yo terciarizo, el costo es por lo primero que te miran. Pero en un contrato de servicio donde el intangible es difícil de mostrar, hay un contrato de confianza. Y si vos no lo sostenés en el tiempo, el contrato se te cae en 30 días. Es muy difícil, y más con un cliente como un cliente que el destinatario final es un americano, que no tiene sangre para decirte cuándo hay que sacar a la gente. Le saca los accesos. Y nosotros tenemos que hacer todo un proceso para ver cómo gestionamos eso. Porque a él no le interesa la ley laboral paraguaya. Eso ya es un riesgo nuestro, ¿no? $1 invertido en capacitación es una inversión, no un costo. $1 invertido en salud mental es una inversión en equilibrio y en calidad de vida del trabajador, no es un costo. Ambas cosas me llevan a ofrecer un servicio de calidad del estándar internacional. Esa sería la lógica. Y me llevan a ser competitivo, no más caro, sino más eficiente. Sí, fundamentalmente sí. Y es algo que nosotros tenemos que revisar todo el tiempo. Estructuras de costos livianas. Y las inversiones que sean las adecuadas en los puntos que consideramos que son los adecuados. Sí. ¿Cómo logran atender empresas así de nivel internacional? Y sobre todo ustedes que me llama la atención, prestan servicios, ¿verdad? A hospitales, a cosas de salud. ¿Cómo haces que tú, la gente que trabaja en Epicus desde Latinoamérica, para que tengan la empatía necesaria para atender a diferentes clientes de estándares internacional? Eh, Bueno, me uno, causa uno de los, mucha curiosidad. uno de los pilares que nosotros tenemos, y el otro día lo hablaba con uno de los chicos, nosotros tenemos equipos multiculturales. En mi época eso se pagaba, porque eran los intercambios. Por ejemplo, hoy un chico de Epicus posiblemente tenga o un chileno que lidiar con un chileno, con un argentino, después tiene un colombiano que es el que puede estar en el área de calidad y después tiene el cliente final que es un americano. Vos tenés que entender, primero que nada, nosotros en Latinoamérica hablamos el mismo idioma que es el español, Sí. pero no tienen las mismas acepciones las palabras. Ese fue el primer gran cambio. Lo segundo que sí está pasando, creo que Paraguay está en un proceso de cambio muy grande. Yo sé, como les contaba, hace 20 años estoy aquí y hay un Paraguay distinto. Hay un Paraguay que, cuando yo llegué acá, era un Paraguay que era una isla, donde todo el mundo me hablaba de la dictadura, me hablaba de que nosotros éramos así, que agachamos la cabeza, que no respondíamos, que no hablábamos. Y yo creo que las nuevas generaciones están cambiando eso. Y hoy, cuando vos viajas, generalmente vas a ver vuelos llenos de gente de Paraguay, producto de esta estabilidad económica, que quizás sea lo más suntuoso que uno haga o quizás sea lo más superfluo que haga, pero bueno, hay gente que va y aprende otra cultura. Y eso también ayuda a que el Paraguay, o sea, hoy viajas por el mundo y Paraguay tiene hoy casi los mismos restaurantes que cualquier ciudad del mundo. Antes era imposible, acá estaba el Bolsi, dos, tres restaurantes y no tenías muchos lugares para traer a un extranjero cuando venía acá. Hoy no, hoy tenés una diversidad gastronómica, bueno, y eso también es parte del crecimiento de la cultura. Y un poco el tercer punto, que es un poco lo que recién decía Hugo, es, también ha habido cada, un porcentaje de jóvenes que creo que ha ido aumentando, no tengo la estadística, pero sí lo puedo observar, que han salido a estudiar al exterior.
y antes era como un segmento muy exclusivo del Paraguay. Creo que las becas estas, más allá de los pros y los contras de la becal, las Antonio López, también han traído gente que viene con otra cabeza. Entonces, hoy el Paraguay se la cree un poquito más. Y eso es fundamental porque si vos te achicás con el colombiano, si vos no tenés esa autoestima para poder exportar ese servicio, y la verdad que va a ser una situación muy frustrante, porque si vos no crees en vos mismo es muy difícil competir. Nosotros competimos con toda Latinoamérica todo el tiempo y nuestros números están bien. Tenemos algunos errores que seguramente los vamos ajustando, pero Paraguay no es el peor país. Nosotros competimos con Argentina, con Bolivia, con Chile, con Guatemala, con El Salvador, con Belice. Pablo, me queda claro que tener un servicio de calidad implica tener recursos entrenados y de calidad también. El entrenamiento no es solamente conocimiento, es apertura mental, es interculturalidad, es la capacidad, una autoestima fuerte para negociar con y conversar con gerentes internacionales. Hay una afirmación frecuente, porque con este proyecto derribaste muchos no. Hay una afirmación frecuente aquí. Con los jóvenes ahora es imposible armar un proyecto de largo plazo. Y Epicus tiene casi 600 personas. Sí, El promedio de edad es ¿cuánto? 22, 23, 24 años. 24 años. ¿Cómo hacer Wow. trabajar con los jóvenes hoy? A ver, eso fue un cambio, te cuento. Eso también fue un dilema, porque en un principio los que manejamos la empresa éramos todos generación X, así nos decimos la edad. Sí. Sí, de X sí. Lo que hicimos fue armar un equipo de trabajo con jóvenes de la misma generación para que hablen el mismo idioma, primer tema. Y lo segundo es, como nosotros tenemos claro que nosotros somos formadores. La gente no va a poder estar 15 años con nosotros, porque no es sano para ellos y porque además ellos tienen que crecer en esta industria o en la que ellos digan. Y el tema es que en nuestra industria tenés como crecimiento, puede ser supervisor, puede ser, y después es como una pirámide, tenés mucha gente en la base. Lo que a mí me pasó como experiencia personal, creo que le pasa a muy poca gente. Yo tuve la suerte de estar en el lugar indicado y que tuve el viento de cola y se dieron, y tuve esa suerte. Pero generalmente, pero bueno, creemos nosotros que esa es la clave del éxito, trabajar mucho en el proceso de formación y saber que nosotros tenemos diseñado un nivel de rotación, porque es buena la rotación. Eso es un mito que hay que derribar. Yo trabajo con empresarios locales y me llaman y cuando me preguntan es que cuánto es la rotación, y se me fueron dos, ¿de cuánto? De 500. Está bien. Si se te van cero, es un problema. Tenés diseñado el modelo de rotación. Eso es algo que tiene que, me imagino, enseñarle a muchos emprendedores, porque con todo lo que hablamos, siempre un problema es el momento que la gente sale, que la gente entra. Realmente creo que ahí seguro tenés un modelo nuevo de consultoría para los emprendedores. Lo que pasa es que al tener Paraguay no tiene volumen, ese es el gran reto, por eso que siempre mi cabeza fue exportar servicio. Y este servicio es lo mismo hacerlo para dos personas que para hacerlo para 500. A mí me conviene hacerlo para 500 porque me permite tener una estructura más sólida y dar un servicio de mejor calidad. Pablo, ¿qué le dirías a una persona que pasó por estos momentos de reinventarse y que está evaluando iniciar un emprendimiento? ¡Wow! ¡Qué difícil! Es una respuesta muy difícil esa, porque es muy difícil dar consejos en el contexto de cada uno y qué es lo que le aprieta el zapato a cada uno de los emprendedores. Creo que, a ver, todo el mundo te dice que si tenés un sueño tenés que ir por él. Si vos no tenés las obligaciones financieras, es una buena forma de decírselo. Eh, porque nosotros vemos los casos de éxito. O sea, WhatsApp hay uno, Facebook hay uno solo, pero atrás hay una cantidad de startups y una cantidad de empresas que no llegaron a éxito. Yo tengo casos de cosas que a mí me pasaron que fracasé y que se metieron en el cajón. Es muy difícil esa respuesta. Yo
Yo creo que sí o sí tiene que ser foco. Nosotros sí tenemos una metodología muy ágil, aplicamos esto que vino de sistemas y probamos algo, no funciona, lo desactivamos rápidamente. Lo medimos, no funciona, lo sacamos. Lo charlo con el cliente, digo, mira, me dijiste que hagamos esto, lo estamos haciendo y negociamos rápidamente. Porque si vos no gestionás desde el número o desde la racionalidad del número, yo lo miro desde el margen siempre, desde el EBITDA. Que ese otro cambio conceptual que también en Paraguay se está dando. La gente te habla de cuánta facturación tiene. Vos podés facturar un montón, digamos, pero a mí lo que me interesa saber es, bueno, cuál es tu EBITDA o cuál es tu ganancia. Entonces yo creo que hay que focalizar mucho, mucho en el margen y después cuánto tiempo le vas a dar a un proyecto para evaluarlo y medirlo. Vos no puedes estar alegremente, eternamente con una idea, es lo que te banquen tus viejos, haciéndote el emprendedor del año, pero sí, pero eso para mí es fundamental. Pero bueno, yo tuve la necesidad del flujo. Desde mi lado, desde lo que yo conocí es esto. No tuve la posibilidad de que poder estar becado y no necesitar flujo. Del cuero sale la correa. Claro, todo sale del mismo bolsillo. Sí. Todo sale del mismo bolsillo. Pablo, ¿y usted, vos que estás en un negocio que yo veo como algo nuevo, ¿verdad? Porque creo que es la primera vez que escucho un call center de servicios bilingüe. ¿Qué es el próximo paso? Si nos puedes contar o en qué están pensando invertir, la innovación. Contanos, viste que hay un secreto que queremos saber para ver si qué Bueno, nosotros también podemos hacer de nuevo. bueno, a ver. En este momento estoy evaluando, lo que pasa es que el mundo de la startup es complejo, pero estoy evaluando un proceso de inteligencia artificial que tiene que ver con el mundo médico Ajá. para poder hacer un desarrollo. Lo que pasa es que me estoy encontrando con un mundo, nosotros estamos en un mundo real del flujo, el mundo de la EBITDA, y el mundo de la startup está en un mundo un poco más a futuro, entonces es muy difícil, hay que generar expectativa y realidad. Y en esa charla estamos trabajando. Y después estamos con mi socio en la otra sociedad en un proyecto también de empleabilidad interesante que tiene que ver con formación y trabajo, que yo creo que ese es el futuro. Y es algo que al mundo le falta, que es empleo. Nos va a faltar empleo. Y un mundo sin empleo, yo ahí creo que vamos a tener muchos signos de pregunta. Tenemos mucho confort, pero poco empleo. Y eso también es algo que está golpeando mucho a los jóvenes. Porque un joven que no entra al mundo laboral no tiene expectativas. Y si no tenés expectativas, empezás con una cantidad de problemas que hoy están teniendo los jóvenes. ¿Vos estás viendo que los jóvenes ingresan más tarde o tardan en ingresar No, yo o creo que los jóvenes tienen pocas posibilidades de trabajar, cada vez pocas? menos. Porque si vos, cada vez menos anuncios, pero si vos ves un LinkedIn o ves eh, no sé, un flyer de un trabajo, la mayoría de los trabajos piden 2 años de experiencia y le pagan salario mínimo. Entonces decís, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es? O tu salario no va acorde con lo que vos estás pidiendo. O sea, yo veo mucho de eso. Entonces, cada vez menos, o sea, la pasantía la veo cada vez como muy... La pasantía la consigue que tiene un contacto, pero no hay un proceso masivo de pasantía para que el joven pueda hacer ese puente entre la universidad y el trabajo real. O sea, un lugar donde trabajar mientras estás estudiando. Un lugar donde vos, no, cuando vos te recibís, que vos puedas trabajar esa primera parte de la experiencia, porque vos no Ah, tenés esa después primera experiencia. Porque es como yo te diga, bueno, vamos a traer a alguien que haga podcast, pero que tenga 2 años de experiencia en hacer podcast. ya. Y se va a reducir el... Pues decir, bueno, pero si tiene la siguiente... Por eso que hablamos de habilidades. Si tenés siguientes habilidades, bueno, nosotros te formamos para que vos hagas los podcasts. Sí, lo que también yo veo muy difícil es la contratación de alguien que sale del colegio, no encuentra tampoco tan fácil una oportunidad laboral a los 18, ¿verdad? Yo salí del colegio y necesitaba trabajar y trabajé, pero veo que también es un lugar no tan fácil de encontrar trabajo a los 19 años. Claro, es muy difícil encontrar. Claro. Pablo, realmente muchísimas ideas, muchísimos conceptos que nos movilizan. ¿Podría encontrar una palabra que resume esta trayectoria de emprendedor? Bueno,
Para mí la palabra es renacer. Yo estoy en un proceso personal muy importante. Tuve la pérdida de un hijo hace menos de un año y eso hizo como un quiebre en mi vida. Yo hoy miro las cosas desde otra perspectiva, totalmente distinta. Y empiezo a entender muchos conceptos que Tomás me enseñó a lo largo del tiempo. Aprendí a callar mucho más, aprendí a entender el valor del silencio. Y en este renacer es como que hay una revalorización de mi tiempo, mis relaciones y mis decisiones. Eso para mí sería como un pequeño resumen de todo esto. Bien. Hablaste mucho hoy de calidad de vida. Hablaste mucho de personas. Cuando uno mira, cuando te escucha, digamos, sobre tu historia de vida, uno ve que renaciste muchas veces. ¿Verdad? O sea, sí, realmente hay experiencias más marcantes y más de dentro, ¿verdad? Pero realmente renacer nos conecta. Hermoso. Bueno, Pablo, y antes de despedirnos de vos y de terminar esta super clase que nos dejaste, queremos que nos recomiendes a todos, a la audiencia, a los que están escuchando, algo con, si tenés un mentor, un podcast que escuchás, un libro que lees, ¿qué haces? ¿Dónde sacas tu inteligencia artificial nueva? Contanos algo que nos puedas recomendar para que nosotros sigamos aprendiendo también. A ver, yo aprendo, no tengo un solo lugar, tengo como un No ecosistema. puedes contar más de uno también, no nos vamos a enojar. Eh, Utilizo mucho, hoy hay mucho conocimiento en YouTube. Hay muchísimo contenido de calidad gratuito que si vos querés aprender, puedes aprender lo que quieras. Lo que a vos se te ocurra. A mí me gusta estar muy informado. Yo generalmente leo 2, 3, 4 periódicos por día. Es algo que me gusta. Me gusta leer de acá, de Argentina, del mundo. Es algo que me gusta. Esa es otra fuente de información. Yo tengo mucha noción con la realidad. Y por ejemplo, anoche estaba escuchando un podcast. En un podcast no está viendo un video. Me gusta más el video. El podcast lo uso cuando viajo, porque lo puedo descargar. Estaba viendo un video y me salió un tema que estamos evaluando con mi socio con el tema de las becas. Entonces ahora estuve viendo cómo en Estados Unidos que estaban con esta problemática, cómo la estaban solucionando. Y después estoy empezando a utilizar mucho todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces ya tengo mi perfil de ChatGPT, tengo muchos proyectos armados y le doy continuidad a esos proyectos. Entonces tengo como mis proyectos armados, depende de los perfiles y en esas carpetas voy acomodando las cosas. Eso es como mi principal fuente De nutrición. ¿Y de en YouTube nutrición. tenés algún canal que escuchás? ¿O buscas por Millones, no, tema? millones tengo, millones. No, tengo millones, no sé, veo mucho de emprendedurismo, veo mucho de marketing, veo finanzas, me gusta, veo. Y aparte el algoritmo te va tirando, entonces ya me voy suscribiendo y voy juntando. Entonces, si me llama el titular, entro y lo veo. Y me gusta mucho porque cuando viajo, cuando manejo, uso mucho para leer o en mi casa. Yo mínimamente a mí me gusta mucho la radio. 1 hora de podcast o de YouTube hago seguro ¿Al día? al día, seguro lo hago. Bueno, ahí de dos recomendaciones. Muchísimas gracias, Pablo. Vale, Un placer tenerte acá realmente, Pablo. Muchísimas gracias. ¿qué ideas quedaron? Y a mí me quedó algo que dijiste, que el paraguayo tiene que creerse un poco más. Tenemos que creernos un poco más. Tenemos un tema y me surgió también, con Hugo hicimos un viaje de estudio una vez y nos llamaba la atención cómo los extranjeros están por todos lados y decíamos, ¿cómo nosotros no nos animamos a salir? Y el paraguayo tiene cosas muy bien hechas, inclusive cuando te miras con el otro está mejor hecha que el de al lado, pero no nos creemos a veces lo suficiente para y tenemos que aprender de los argentinos. Entonces tenemos que aprender a creernos un poco más. Eso yo creo que me quedó como
recordatorio, creernos un poco más. Y vos, Hugo, Yo- contanos tus aprendizajes. Diría dos así como siempre. Uno, la importancia de la vivencia espiritual y de la vivencia de los deportes en la formación emprendedora de uno. Creo que el equilibrio espiritual, creo que la disciplina deportiva te da condimentos a ser implementados en el emprendimiento futuro, ¿verdad? Eso es uno. Lo segundo, la medición del desempeño de los trabajadores, de todo lo que estamos haciendo, y la medición financiera para tomar decisiones rápidas. Son las dos elementos muy fuertemente marcados por Pablo. Pablo, muchísimas gracias. La verdad que, ¿cómo se llama? Vitamina pura. Muchas gracias. Gracias, Vale. Gracias, Por favor, un Hugo. placer y increíble tu emprendimiento. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.